haya salido. Porque no lo tenía muy bien elaborado esto de la máscara. Pero sí la máscara es como, eso es la persona. ¿Qué es la persona? Lo que se oculta detrás de que del ser, no sé, supongo que del ser. Entonces, la persona, El ego, mejor dicho. como el ego, Claro. lo La uno persona en mismo. realidad sería el ser, lo que está más allá del ego. El ego es la mente que termina mostrándose e imponiéndose la mayoría de las veces. No, pero pará, la persona es la máscara de la persona. Y no, ¿cómo sería la máscara? La máscara Es, es es, no, la máscara, por máscara me refiero, digamos, a lo que uno pretende mostrar de sí. tal cual, pretende, no significa que sea realmente. Es que, bueno, finalmente, bueno, eso ya es otra discusión, pero no importa. Persona, digamos que lo vamos a ubicar ahí. Bueno, a eso me refería cuando abrimos la puerta y salimos de la intimidad y pasamos al espacio de lo público, salimos con la máscara. Y ahí somos personas. Bueno, no sé si somos personas, somos lo que pretendemos ser. Finalmente, igual, ahí está la pregunta, ¿no? Si somos lo que pretendemos ser, bueno, somos en potencia, como decía Spinoza, una fuerza en potencia. Eh, y en la intimidad tenemos que finalmente eh, reconvertirnos, porque no podemos mostrar tal cual somos. En realidad es cuando salimos al público, que en este caso es la cámara, bueno, tenemos que parecer algo decoroso ante los demás. Eso también la cultura, como decía Freud, ¿no? Que reprime el instinto. A mí igual no me molesta. No, no tengo cosas locas para hacer en este momento, más que hablar del Consejo de la Magistratura. No quiero pretender nada, y ustedes tampoco. ¿Estamos acá con ganas de aprender o no? Yo por lo menos sí. Bueno, bueno, así que bueno, sumerjámonos en esto. Les pido disculpas que no pude llegar antes, pero no podía antes, se me complicó. Pero bueno, les agradezco. Bueno, el consejo era, ¿alguien quiere preguntar algo de otra cosa que viene hilado a este tema? ¿O le damos con este tema ya de lleno? Por las dudas respecto al Poder Judicial y las otras cosas que vienen de la mano. Como sé que Belén no se dio toda apuradita, eh, ¿está todo claro? Lo más probable es que como entre todo en el examen, lo lógico es que como estuvieron leyendo toda la semana, tienen un montón de dudas y este es el momento para decir, yo estuve leyendo un montón y no entendí esta parte. Nunca pasa, así que esa no es la regla, es la excepción, como todas las clases. Y bueno, bueno, entonces les hablo del Consejo de la Magistratura. Es un organismo, un dispositivo, una institución que nace cuando nace, el nuestro. ¿Saben o ni idea? Eh, Puede que haya una burrada, pero ¿no lo incorporaron con la reforma del 94? Sí, sí, igual no se preocupen por decir burradas. No hay burradas. Digan lo que quieran, no pasa nada. Aparte, si dicen algo que no es así, lo corregimos y todos se acuerdan, para eso sirve. Pero no, está correcto. Nace con la reforma de 1994. ¿Por qué? Bueno, les pregunto, ¿por qué? ¿Alguien sabe lo que es el Consejo de la Magistratura? No hace falta que me respondan, pero pueden decirme sí o no, por lo menos, con la mano. Ah, ni idea. Ni la más puta idea. ¿Nadie, nada? Yo personalmente no llegué a leer, así que
te soy muy No, sincera. está bien, no te preocupes, Julieta, pero aunque no has llegado a leer, tal vez de esperar el colectivo, uno dice, ay, yo sabía esto porque lo leí en algún lado, lo vi en las noticias, lo escuché en la radio, me llegó un tuit, no sé, vi en Instagram algo del Consejo de la Magistratura, una palabra del Consejo, no sé, algo, o nada. Un órgano pluripoder, me acuerdo de eso. De la Google clase dice pasada. que sirve, por ejemplo, para procesar disciplinariamente a los jueces y fiscales. O sea, nombre ratifica a los jueces. Yo tengo un O poco los la idea medio vaga de que es un control dentro del Poder Judicial, pero me parece, o sea, no sé si está muy precisa. Pero eso es más o menos la idea. Bueno, gracias Mateo, porque siempre más o menos se acerca más, pero en realidad, bueno, la verdad que tengo que decir, no tienen la más remota idea, pero está bien, porque para eso estamos acá, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces uno lo dice con la esperanza de que ya saben un poco todo y entonces podemos profundizar y no. Eh, si tienen que definirlo, ¿no? Vamos a definir. Pongan en un papel, dos puntos. Porque ahí lo que leíste Juliana de Google, que Google sabe todo, fenómeno, pero no te lo dijo tal cual. Vamos a decir, nosotros pretenderíamos, tampoco es que yo tengo la razón, o la tengo yo, o la tiene Google, alguien la tiene. De hecho, la vez pasada dibujé en un papelito la palabra razón, un papel, puse razón y se la di a mi hija y le dije, ahora la tenés vos, dámela, ahora la tengo yo. Le digo, agarrala con la mano, yo también la agarro, ahora la compartimos, ¿ves? Eso es la amistad, compartimos razones. A veces nos peleamos, le digo, la tengo yo, ahora la tenés vos. Mientras más tiempo la compartas con tus amigas, le digo, mejor la van a pasar. Si no, van a estar todo el tiempo peleándose. Y ahí están, jugando con el papel de la razón. Bueno, entonces no la tengo yo, no la tiene Google, pero a mí me gustaría que definamos Consejo de la Magistratura como el órgano encargado de administrar el funcionamiento de lo que sería el Poder Judicial. Más o menos, una cosa así. Otra vez, el órgano encargado de administrar el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Está? ¿Hay un Poder Judicial? ¿Sí o no? Hay uno o no. O un dispositivo judicial, no sé, como queramos llamarlo. Hay uno. Bueno, vieron que en Argentina, a partir de la dinámica presidencialista, los órganos representativos del poder institucionalizado, digo a propósito todo esto, los órganos representativos del poder institucionalizado están divididos, o más que divididos, separados. Eso es institucionalmente y analíticamente, no prácticamente, porque en la práctica no funciona así. Aunque hay competencias y qué sé yo, hay relaciones humanas que unen esa separación formal. Mm. Eh, el Poder Ejecutivo, dentro de esa representación formal, es el encargado, está a cargo del el presidente o la presidenta. Es decir, como la última autoridad responsable que decide todo y firma todos los papelitos, ¿correcto? Eso no significa que firme todos los papelitos. O el policía de la esquina también es poder ejecutivo, ¿saben? Y si te da un palazo, te lo da. Y tal vez el presidente no está al tanto de eso, porque no está al tanto de todos los actos administrativos. ¿Está? Pero en última instancia es responsabilidad del Poder Ejecutivo todo lo que pase con la administración.
el policía de la esquina, si no es federal, no está a cargo del Ejecutivo Nacional, está a cargo del Ejecutivo Provincial, si es la policía local, ¿de acuerdo? Y lo mismo con cualquier otro funcionario de cualquier otro cargo, materia, un médico, un docente. Pero hay directores, secretarios, subsecretarios, ministros, órganos descentralizados. Pero al final de todo está el Poder Ejecutivo, o a la cabeza, formal. El Congreso se administra también de manera autónoma, solo que el que le asigna un presupuesto, ¿quién es? Bueno, formalmente uno diría el mismo Congreso, porque es el que termina aprobando la ley presupuestaria. Pero el que la ejecuta y el que reparte, y ustedes saben que el que reparte y comparte se lleva todo, es el Poder Ejecutivo o es el que tiene la caja, o el que dispone de la caja, es el que ejerce el poder. Y entonces ahí, desde el Ministerio de Economía, se arma un presupuesto que después se aprueba en el Parlamento y ese presupuesto se divide en nación y provincias y dentro de la parte de la nación el 95% le corresponde al Poder Ejecutivo y el 5% restante, una parte le corresponde al Congreso y serán las autoridades del Congreso, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados o de senadores, estamos hablando de Massa o Cristina Fernández de Kirchner, en este momento actualmente, son los encargados de alguna manera de administrar el presupuesto del Congreso Nacional. ¿Hasta ahí estoy? ¿Por qué digo todo esto? Y se están aburriendo, no sé, no importa. Porque hay otra parte importante, pequeña, pero importante, al fin, del presupuesto, que es para el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Es decir, toda la justicia federal o todo el Poder Judicial federal en todo el territorio de la nación, desde la Corte Suprema, con sus cámaras de apelación, con su juzgado de primera instancia, ¿sí? Y con todo el servicio administrativo y de intendencia y de mantenimiento y sus órganos descentralizados y toda aquella función que el Poder Ejecutivo, perdón, judicial, dentro de su órbita decida crear, encarar. Por supuesto que, no me quiero ir, la organización del Poder Judicial está prevista en una ley que surge del Congreso de la Nación, o a veces del Ejecutivo, o a veces en conjunto. Normalmente en democracia debería ser el Poder Legislativo. Pero una vez que la ley está en marcha, la administración, que significa, entre paréntesis, o saquen los paréntesis, ejecución presupuestaria, está a cargo del propio Poder Judicial. ¿Entienden esto? O sea, alguien recibe esa plata y la reparte. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos puntualmente en un principio de administración. ¿A dónde va toda esa plata? A la escalera hermosa de Facultad de Derecho, por ejemplo, y a las preciosas columnas. Bueno, no, mentira. Pero... ¿Por qué va a la Facultad de Derecho? ¿Qué pasó? No, la envidio un poquito. A veces la veo. ¿A la facultad? Sí, es hermoso el edificio. Pero lo que no entiendo, Mateo, es por qué mezclaste la facultad con el Poder Judicial. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Bueno, quizás están conectados, porque viste que esto es un sistema social, pero... No, sí, pero está bien, porque mira, Ben Mateo relacionó directamente la Facultad de Derecho con el Poder Judicial. Es cierto que muchos funcionarios del Poder Judicial habitaron la Facultad de Derecho de la UBA, pero muchísimo, la mayor parte del Poder Judicial seguramente que no. Deben ser
de, en cuanto a los funcionarios, no todos son abogados o abogadas, ¿no? Un empleado de mantenimiento no es abogado, ¿correcto? Y todos los que trabajan en secretarías y las diferentes dependencias no son abogados. Muchos se ponen a estudiar Derecho ya estando en trabajo en el Poder Judicial, porque encuentran que estudiar Derecho les podía dar algún beneficio dentro de la carrera burocrática del Poder Judicial. Y las facultades de Derecho hay en todo el país. Incluso hasta podríamos pensar que no debería ser una competencia exclusiva de las facultades de Derecho llenar el funcionariado del Poder Judicial. Pero aún así, para despejar cuestiones técnicas, la Universidad de Buenos Aires, al igual que el Poder Judicial, al igual que el Congreso de la Nación, tienen un presupuesto y se manejan de manera autónoma. O sea que hay un presupuesto para la Universidad de Buenos Aires que elige sus autoridades y son esas a las autoridades competentes que ejecutan el presupuesto de la universidad. Y lo mismo pasa con el Poder Judicial. Así que es cierto que hacemos una distinción analítica y es cierto, como dije al principio y Mateo, digamos, complementó, son muchas veces las mismas personas que habitan los mismos lugares, pero pertenecen analíticamente a diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, tenés un juez que es docente en la Universidad de Derecho. Entonces, tal vez eso es lo más simple de pensar como asociación. También puedes tener una persona, qué sé yo, que trabaja en una secretaría del Poder Judicial y estudia sociología y al mismo tiempo da clase en Derecho. Y está en los dos lugares, pero no es ni abogado en uno ni abogado en otro, y están los dos, qué sé yo. Lo Bueno, que se me ocurre, lo más básico a donde puede ir el presupuesto es lo que estás diciendo, o sea, a los sueldos de la gente que trabaja en el Poder Judicial, digamos, ¿no? O sea, sí. Básicamente, el presupuesto en su 90% es para sueldos. Pero no es que va directo, Julieta, el presupuesto a la cuenta de cada uno de los miembros de trabajadores del Poder Judicial. La plata llega a la cuenta del Poder Judicial y desde ahí se administra. Entonces tiene que tener oficinas administrativas. Incluso puede haber alguna contadora o contador que trabaje en el Poder Judicial siendo el contador del Poder Judicial. ¿Entienden? Y deben tener hasta abogados, como tienen los diferentes ministerios o como tiene el Congreso, del Poder Judicial. Profe, ¿no es un ente recaudativo también? Porque cuando cobran multas y eso no les queda, ¿va todo a otro lado o a ellos les queda? Por supuesto que sí, la única fuente, no es el presupuesto nacional la única fuente de recursos del Poder Judicial, sino que tienen otras fuentes de recursos que están, digamos, se desprenden de las causas contenciosas que se van desarrollando, en donde se van pagando tasas de justicia, embargos, y todo ese dinero va a parar a cuentas que administra el Poder Judicial. De hecho, tienen una muy tumultuosa, que han enviado, que tienen un fondo de reserva muy grande en una cuenta del Poder Judicial, como un fondo anticíclico que creó en su momento, y acá ya empiezo a tirar nombres, y los nombres también nos hablan de cargos, igual técnicamente no es así, pero no importa, Lorenzetti, que fue muchos años presidente de la Corte y creó un fondo anticíclico. Y bueno, era hoy. ¿Quién es el ente que tiene que recibir los recursos presupuestarios del Poder Judicial? Bueno. El Consejo de la Magistratura. Muy bien. Es el Consejo de la Magistratura, porque en su articulado, en la numeración de las funciones, en la Constitución, está establecido que una de las principales, creo que el inciso número 1 del artículo 114 de la Constitución, dice que es función del Consejo de la Magistratura administrar el presupuesto del Poder Judicial. ¿Quién tiene una Constitución en la mano y lo lee? Esta hace mucho que no la hago. Saquen una Constitución. ¿Qué página?
Perdón, ¿qué artículo? Página, no sé qué edición No, tenés. no, 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 114. 114. Yo. Dale. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Bueno, las atribuciones tienen que estar. Espera, pausa. Todo eso que leyó Juliana, está bien, ¿no? Dicho Juliana. Sí. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero bueno, no me metí con eso, pero ahora lo desarrollamos. Vamos ahora sí a las características, sí. Digo, todas las atribuciones son 6. No, decí la primera, que es la primera, vas a ver. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Me cagaste, no era la primera. Es la 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Ahí lo tienen, ¿ven? Administrar, como releelo de vuelta que lo leíste tan lindo, ¿verdad? De vuelta. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Perfecto, entonces la ley es la ley presupuestaria, ¿no? Que se vota más o menos en septiembre, o sea, en septiembre de todos los años se manda al Congreso, se vota en octubre, si se vota, en teoría se vota, para el año siguiente, donde hay una proyección, los numeritos, cuánto va a estar el dólar, cuánto le corresponde a cada uno, cuánto invertimos en salud, cuánto en educación, cuánto para el pago de la deuda, cuánto le damos al Poder Judicial. Ahí está en esa ley. Bueno, esa ley va a fijar un monto para el Poder Judicial. Ese monto para el Poder Judicial lo va a ejecutar. ¿Qué significa lo va a ejecutar? Va a apretar los botoncitos de una computadora para hacer las transferencias correspondientes. ¿Sí? En teoría, y fíjense que ya puse en teoría, porque vieron que la Constitución todo es en teoría. En teoría, el Consejo de la Magistratura. Bueno, ustedes imagínense que la Corte existe desde el año 1864. ¿Digo bien? No estoy seguro. Dije 1864, pero tiré al azar. Esperen, se lo tengo que decir bien porque es más fuerte que yo. ¿Me aguardan? Ah, 1862. Específicamente, el 18 de octubre de 1862, y esto, Juliana, no te lo dice Google, Mitre nombra, siendo presidente de la nación, habiéndose ya desarrollado la última de las grandes batallas de Pavón, en la que Buenos Aires gobierna la nación y se integra, así como hizo el gestito Patricia, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombra la primer corte. Y desde ese momento, no estoy haciendo la historia de la corte, no sé si hablamos de esto en su momento o no, no me acuerdo, desde ese momento es que la corte administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley le asigna al Poder Judicial. Entonces yo voy a entrar a la función calculadora de mi computadora y voy a poner 1996, es el año de la primera ley, menos, creo que es 1996, 1862. Y me da 134. Esos son los años que la Corte administró sin que nadie se entrometiese los recursos y ejecutó el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Ustedes imagínense, 134 años, la institución está robusta, ¿no? Tiene un despliegue, tiene un funcionamiento, tiene un modus operandi, hay una cierta lógica de funcionamiento. Vos entrás y te dicen, bueno, mira, ¿quién manda? Manda el gordito de allá, andá y preguntale. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en 1996?
se sanciona la ley que pretende, miren lo que voy a decir, que pretende regular el funcionamiento de la administración del Poder Judicial y que al mismo tiempo pretende que la suculenta caja que administra el Poder Judicial pase a ser administrada por un Consejo de la Magistratura que, como dijo, creo que fue Catalina, me parece al principio, por un órgano compuesto por un montón de miembros que vienen de diferentes lugares, que no se conocen, que no se llevan bien, que no están aceitados en el mecanismo de funcionamiento, pero que también al mismo tiempo viene a desnudar o a transparentar o a poner sobre la mesa un manejo que no vamos a llamar turbio porque no sería la palabra que le corresponde y no está bien decirlo así, pero por lo pronto no lo todo transparente que uno quisiese que fuera, ¿sí? Porque cuando más oscuro es, más privilegios, no grandes privilegios, pequeños privilegios, pero privilegios al fin, procuraba el manejo de ese presupuesto. Entonces, cuando después de 134 años te dicen, no, mira, ahora la plata para el chofer que te lleva a los chicos a la escuela te la tengo que dar yo. Y bueno, se complica. ¿Entienden lo que quiero decir? No, esto así no va. ¿Quién manejaba históricamente el presupuesto de la Corte? Ay, el presupuesto, ya lo dije, el presupuesto del Consejo, ya lo dije. ¿De qué color era el caballo blanco de Sí, esa sí, mujer? pero igual no lo terminé de decir. Lo manejaba, no lo terminé de decir. Históricamente, el presupuesto del Poder Judicial lo manejaba el presidente de la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial. Y siempre tuvo un rol muy importante el administrador general de la Corte. Cualquiera que quiera estudiar el funcionamiento del Poder Judicial tiene que conocer al administrador general de la Corte, porque el administrador general es una persona de intimísima confianza del presidente de la Corte. ¿Sí? Marchi se llamaba el último. Ahora no sé cómo, yo no estoy muy al tanto. Y uno muy famoso que lo quise entrevistar y no me dio bola era el presidente de la Corte de la mayoría menemista. Me olvidé el nombre, pero lo tengo ahí en el libro. Me olvido, las cosas uno se las va olvidando, qué sé yo. Pero bueno, el concepto es lo importante. Entonces, claro, cuando nace el Consejo de la Magistratura, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea originariamente era una a priori, y si quieren dos. Una es, vamos a decirlo, cómo no me gusta escucharme decir esto, pero lo voy a decir. Una era quitarle al presidente algunas de las funciones que tenía para atenuar lo que llamamos hiperpresidencialismo. ¿Sí? Al presidente ejecutivo, De la nación. presidente de la Corte. Sí, de la nación, de nacional, nacionalísima. A mí no me gusta decirlo así. Pero no los quiero meter en mi rollo. Se los voy a decir como están acostumbrados para no volverlas locas, volverlos locos. Vamos a decirlo de vuelta como están acostumbrados. Crear un órgano, ¿sí?, encargado de el nombramiento de los jueces, y vamos a decir también juezas, para atenuar las funciones de un ejecutivo que por la magnitud lo catalogábamos como hiperpresidencialista. ¿Está? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Tómenlo con pinzas, les pido por favor, no es todo tan lineal como un ejecutivo hiperpresidencialista, porque hemos tenido ejecutivos muy fuertes y ejecutivos muy débiles
y todos con la misma legislación, ¿está bien? O sea que no es que un presidente es hiperpresidente o una presidenta es hiperpresidenta porque hay un sistema que así lo especifica. Cierto es que el Ejecutivo tiene muchas atribuciones en el ámbito del Poder Ejecutivo y es cierto que el Poder Ejecutivo es muy grande, pero es una red muy compleja de relaciones, tanto al interior del Ejecutivo como hacia afuera. Y vieron que hice mucho énfasis al principio cuando empecé a hablar de los poderes y dije, guarda, la Constitución establece para los órganos representativos del poder institucionalizado. ¿Vieron que lo dije así? Órganos representativos del poder institucionalizado. ¿Por qué? Porque el poder institucionalizado no es el poder real del ejercicio de poder que decide sobre las cosas que tienen que ver con nuestra vida, ¿correcto? Por eso digo órganos representativos de no cualquier poder, del institucionalizado, porque, por ejemplo, hay poderes no institucionalizados que menos van a tener representatividad institucionalizada. O sea que todo esto queda dentro de un marco muy acotado. Pero esta es la idea original por la cual se crea el Consejo de la Magistratura, no como una novedad de la Argentina, no, tomando como ejemplo otros países que ya tenían órganos administrativos de poderes judiciales. Y que es lógico que así sea, porque hay un montón de jueces desperdigados por todo el país y juezas laburando, y alguien tiene que organizar toda esa estructura burocrático-administrativa y darle una cierta lógica, y si quieren, hasta les voy a decir, un espíritu de funcionamiento, bueno, algunos van a odiar esto que voy a decir, de equipo, aunque no funcionan como un equipo, pero algo así como si fuesen una empresa que vamos a decir, bueno, a ver, podemos plantear, bueno, a partir de ahora todas las juezas y jueces tienen que hacer el curso de la ley Micaela, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en materia de género tenemos que empezar a fallar con una perspectiva de género que antes no teníamos. ¿Y eso quién lo decide? Bueno, tiene que haber una administración del Poder Judicial que decida una instrucción para los miembros del Poder Judicial, porque vos sos juez de por vida o jueza de por vida, pero mientras pasa la vida las cosas van cambiando, ¿vieron? Entonces tenés que como ir instruyéndote, y si no te orientan, vos seguís siendo la misma de siempre, con las mismas lógicas de siempre que pueden ir cambiando, o podés ir pretendiendo que cambien, por decir algo sencillito. Entonces, en ese sentido es que hablo, por ejemplo, de empresa. ¿Ves que hay ruido acá? Alguien está tratando de abrir la puerta de mi casa y nadie tiene que llegar. Mi mujer está en Concordia. ¿Ves? Y mis hijos están adentro de mi casa. Y no vi. ¿Ani, sos vos? Ah, ya está. Listo. Bueno, no sé cómo llegué a todo esto, pero... Ah, sí, tomando la experiencia de otros países, era importante que existiese un órgano administrativo del Poder Judicial. ¿Quién estaba cumpliendo esa función? Bueno, la Corte. Pero la Corte, a través de su presidente, ¿qué es lo que hacía? Solamente ejecutaba el presupuesto. No, solamente no. Y tenía, bueno, igual eso no es poco, ¿no? Porque ejecutar el presupuesto significa, por ejemplo, negociar las paritarias con los empleados del Poder Judicial. Básicamente, tener buena relación con los representantes sindicales del aparato administrativo de funcionariado del Poder Judicial. Hay dos. UPCN es uno, el más conocido, y hay otro más que es federal, que es... No me acuerdo el nombre. Hay dos internas al interior del Poder Judicial. FJ, no sé. Son los judiciales federales. Pero siempre hay dos líneas, como la CGT de los argentinos, o la CTA y la de los gordos. Bueno, para los que están haciendo historia, no sé qué hacen. Bueno, hagan lo que quieran. Bueno, al mismo tiempo tenía la Corte la misión de superintendencia. ¿Qué es superintendencia? Bueno, era la encargada de sancionar a las juezas y los jueces díscolos.
que no cumplimentaban con las funciones de acuerdo con lo que la Corte establecía, ya sea a través de sus fallos o con el decoro y la responsabilidad y la prudencia a la que los jueces y juezas tienen que atender en el ejercicio de sus funciones. Podía sancionar a los jueces y a las juezas por mal desempeño, ¿sí? Esa era la función de superintendencia. Y de alguna manera era como, también, ¿cómo decirles? Subordinar el comportamiento del Poder Judicial a la línea que imponía la Corte, cada una en sus diferentes momentos. Entonces, todo ese trabajo administrativo de superintendencia, de ejecución presupuestaria, además de las funciones naturales de la Corte, que es dictar sentencias en resolución de conflictos que afectan poderes e importantes poderes, estaban a cargo del mismo órgano, que es la cabeza del Poder Judicial, tal cual lo estipulaba y lo sigue estipulando la Constitución en el artículo 108, no sé, o 116. ¿Qué dice el 108 y qué dice el 116? A ver si me recuerdan. El 108 dice: el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso de la Nación estableciera en el territorio de la Nación. Ah, bueno, el 108 es bastante limitativo. ¿El 116? El 115 que habla del jurado y de enjuiciamiento. No me metas el 115 todavía no. ¿Y el 116? Dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, Listo, con la punto. reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. No, está bien. No, ¿por qué les hice leer el 108 y el 116? Porque más allá de la numeración, el 108, yo me tomaba el 108, que después es el 21, el 108, me distraje, y el 116 son artículos, escuchen, de la Constitución anterior a 1994. ¿Escucharon? Anterior a 1994. Y el 114, ese también me lo tomé muchísimo para ir a Barrancas. Y el 115, ese no lo tengo, son artículos. El 115, no, por 11, bueno, son artículos incorporados en la Constitución en 1994 y son específicamente esos dos que vienen a destruir la armonía que reinaba en el Poder Judicial entre el 108 y el 116. ¿Por qué? Porque el 108, como bien leyó Mateo, dice que es la Corte Suprema cabeza del Poder Judicial, por lo tanto la encargada de todo, y el 116 que dice que todos los puntos que tienen que ver con la Constitución le corresponden a la Corte, es decir, somos los encargados de hacer el control y de revisar todo lo que nos parezca, porque todo tiene que ver con la Constitución. Y en el medio, en 1994, aparecen dos artículos que vienen a joder todo. El 114, que crea un Consejo de la Magistratura, que dice que ahora el presupuesto lo ejecuta el Consejo y que encima el Consejo tiene la misión de elegir a los jueces, pero y también tiene la misión, dentro de uno de los puntos que pueda leer ahora Juliana, de acusar a los jueces ante un jurado de enjuiciamiento en caso de mal desempeño. Y ese es el 115 que Patricia intentó leer y no sabía de qué se trataba, que se incorporó después de 1994, o en 1994, perdón, que es el jurado de enjuiciamiento, que es aquel que está encargado de sentenciar cuando se acusa a jueces por mal desempeño. Todas cosas que antes le correspondían a la Corte, por eso para mí los metieron ahí a propósito, le dijeron, tomá, te los meto en el medio y te doy en el corazón. ¿Entienden, no? Y claro, ahí vino una gran disputa al interior, no al interior de la Corte, entre el presidente o la presidencia de la Corte y la Administración General y el Poder Ejecutivo de turno por el control de los recursos del Poder Judicial. ¿Y qué se decidió en aquel entonces? Para armonizar este tema. Y no se olviden que estamos en 1996, año en el que Menem nombró 4 jueces de la Corte
y que armó o terminó de conformar, algo que había arrancado en 1991, lo que después se llamó la mayoría automática, que bueno, a veces oscilaba entre un juez y otro, pero tenía 4 que siempre fallaban igual, en la que acordaron que el presidente de la Corte, escuchen por favor, les pido, también iba a ser el presidente, o miembro por lo menos, del Consejo de la Magistratura. Es decir, ¿cómo salimos del paso de esta situación en la que la ley nos puso y queremos sortear porque queremos que todo siga funcionando igual para el beneplácito del Ejecutivo y el Judicial, que tenían que privatizar muchas cosas y necesitaban funcionar en equipo y aceitadamente? Y ahora equipo lo digo sí con cierto sarcasmo e ironía. Bueno, pusieron al presidente de la Corte como miembro del Consejo de la Magistratura. Y si me apuran, porque no me acuerdo, creo que era presidente del Consejo de la Magistratura. Pero esto lo tendría que confirmar. Si alguien se anima, googleando más rápido que yo, podría buscar la ley 24939. No. La ley 24937. ¿Alguien se anima a hacer alguna especie de investigación en vivo, una producción al mismo tiempo que se desarrolla la clase? Van a encontrar por la ley 24937, sancionada el 22 de febrero del 2006 y promulgada el 24 de febrero de 2006, que tiene muchas modificaciones. Atención. Pero busquen, si pueden, el texto original, sin reformas. Texto original, ley 24937. ¿Entendieron? Que es el ¿La del año primer... 97? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿La del año 97? ¿Es la original? Me cagaste. Tenés razón. Del año 97, me confundí. Porque la que yo dije del 2006 es la ley 26080. Perdón. Bien, Juliana. Del año 97, correctísimo. Del año 97. Fíjense, en el 94 se reforma la Constitución. En el 96 se sancionó, según yo tenía entendido la ley, pero ahora vos me corregís que en el 97. Puede ser. ¿Alguien tiene el artículo 1 de esa ley para leerme? A ver. Yo lo tengo acá. Sí. O el 1 o el 2. Dice, el 1 dice, el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejercerá la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Ok. El 2, entonces. Y el 2 dice, composición, el Consejo estará integrado por 19 miembros de acuerdo con la siguiente composición. Ajá. 1, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ah, 4, pero no dice que es el presidente del Consejo. No. Después sigue. O Sí. sea, ¿Qué ¿la más? leo? Sí. 4 jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema DONT, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de Cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados con competencia federal del interior de la República. 8 legisladores, a tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores por cada una de ellas, correspondiendo 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. 4 representantes de abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Para la elección se utilizará el sistema DONT, debiéndose garantizar la presencia de los abogados del interior de la República. 1 representante del Poder Ejecutivo, 1 abogado, profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades de Derecho Nacionales, elegido por sus pares. A tal efecto, el Consejo Interuniversitario Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección del representante del ámbito académico y científico. Y después dice, los miembros del Consejo en el acto de su incorporación prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias, Julieta, está muy bien. Ahora vamos a referirnos a esto. Sí, Juliana quiere decir algo, dígalo. El artículo 10
dice presidencial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presidirá el Consejo de la Magistratura, ejerciendo las atribuciones que dispone esta ley y las demás que establezcan los reglamentos que dicte el Consejo. Ahí está. Viste que yo lo intuía, pero no lo podía afirmar. Esta producción en vivo y en colaboración entre Julieta y Juliana está funcionando muy bien. Entonces ustedes fíjense cómo resolvieron en la primer ley del Consejo de la Magistratura que nada cambiase en cuanto a lo que más le importaba a los miembros del Poder Judicial, cabeza del Poder Judicial, que era ¿qué cosa? La caja. No me toquen la caja. ¿Correcto? Entonces, eso no se modificó. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema continuó siendo no solo miembro del Consejo de la Magistratura, sino presidente del Consejo de la Magistratura. Y fíjense lo que leyó Julieta al final, que parece un detalle que es menor, pero no es menor. ¿Ante quién juraban los miembros del Consejo de la Magistratura? Ante el presidente de la Corte. ¿Entienden? O sea, no. ¿Cómo no? Yo digo, perdón, me exaspero. Pero, Y el artículo 4 de esa ley dice que el presidente de la Corte Suprema va a poner los requisitos para que se postulen y para que integren el Consejo de la Magistratura. O sea que todo se termina en ellos. O sea, bueno, hay alguien le quería saludar a alguien que se fue, pero se fue. Sí, todo esto que me estás diciendo, todas estas cosas que estamos diciendo, vamos, de alguna manera, robustecen mis hipótesis, si quieren, de que efectivamente sé que era así, que no querían que cambiase nada. ¿Está claro? No, escúchame, el artículo 10 sigue y dice, primero que nada, que por supuesto que mantiene el cargo y sus funciones también de presidente de la Corte, obvio, pero no tiene los mismos derechos y responsabilidades que los miembros del Consejo, y en caso de empate en una votación, su voto se computará doble. Bueno, por la duda. Entonces, él tenía, digamos, en cabeza el presidente en ese momento era Julio Nazareno, estaba, por ejemplo, la posibilidad o no de terminar acusando a algún juez que se esté oponiendo a alguna manganeta, ¿sí? O que no se quiera prestar alguna operación, o que no se subordina a los intereses del Ejecutivo, a los negocios que se estén cocinando. Al mismo tiempo sigue ejecutando el presupuesto y todos le deben obediencia con el juramento y, bueno, todo siguió funcionando más o menos igual, a pesar de que la ley en su espíritu venía a ser justamente otra cosa. Pero vieron que al principio les dije que se sancionó por dos motivos, y les dije uno, y ahí les dije que lo tomen con pinzas, pero uno era el tema del hiperpresidencialismo. Y el otro era justamente quitarle al Poder Judicial esa función administrativa a la Corte sobre todo, para que se dedicase solamente a lo que se tiene que dedicar, que es el dirimir conflictos, y no cualquier conflicto, les diría esto es muy personal, sino debería dirimir pocos conflictos, cual fuese una corte tribunal constitucional, como cualquier país que tiene tribunal constitucional, porque ustedes saben que llegan a la corte por año promedio entre 28.000 y 30.000 causas, que la corte decide algo así como, no sé, 2 por día, son 700 fallos por año, con lo cual hay unos 28.000 que no mira y desestima, y eso le da mucha arbitrariedad. ¿Por qué? Porque puede especular con qué cosas resolver y qué cosas no, y el ejercicio de poder está directamente vinculado a esta posibilidad, ¿no? De manejar esa agenda de casos. Bueno, les decía entonces, la otra función del Consejo, que no es la de quitarle un poder, este ejercicio de poder a la presidencia de la Corte, era la de la atenuación de los poderes del presidente o la presidenta. En ese momento presidente, porque no habíamos tenido nunca presidenta, salvo Isabelita, ¿no? Año 74 a 70, desde julio del 74 hasta marzo del 76. No habíamos tenido presidenta mujer, ¿no? Pero tampoco había sido electa popularmente. Isabel fue la primera mujer presidenta del mundo. ¡Apa! ¡Qué dato tiraste, eh!
Y aunque uno puede no quererla, fíjense que, ustedes saben que nos fuimos a la mierda, pero no importa. Vieron que está toda esa pelea entre los militares y Perón por la postulación de Evita como vicepresidenta, ¿no? Y bueno, eso no pudo ser, qué sé yo, pero fíjense que más allá de lo que pensemos de Isabelita, o Isabel Martínez de Perón, no sé, que creo que está viva todavía, más allá de lo que pensemos de ella, ya cómo cambió en el 74 el temita, que se admitió la posibilidad de que una mujer fuese vicepresidenta. Más allá de lo que representa, los intereses que puede representar, ¿no? Hay un cambio ahí. Y no era de extrañar, qué sé yo. No sé, vos sí, no sé. No me quiero meter con temas que no conozco. Lo que la ley no prohíbe se permite. No, por supuesto, pero hay... Bueno, Tampoco tuvieron opción igual, tipo, era la vicepresidenta que iban a hacer. O sea, fue un golpe de Estado. Sí, bueno, sí. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que la idea era atenuar. ¿Y cómo se atenuaba? Bueno, hasta ese momento, hasta 1997 que se sanciona esta ley, desde presidencia se elegían todos los jueces federales. Dije a propósito jueces, me hinché la bola con el femenino. Todos los jueces federales, perdón, porque si no estoy como cambiando. Y aparte jueces viene con E, ¿vieron? Porque juezos, juezas, jueces, pero jueces es con E. ¿Saben por qué jueces es con E? Porque no se pensaba jueza mujer. Entonces, la E ahí es como estudiante, no había estudiantas. O presidente, no había presidentas, es por eso. Es que el E es masculino genérico. O sea, que ahora quieren usar la E para otra cosa. Habría que usar la I. Hay que usar la A, que es lo que siempre se viene negando. ¿La A? Desde toda la vida. Somos el 50% y nunca lo nombran. No, pero la A no, porque sería todas mujeres. Puede ser la I, por ejemplo, que no es de nadie. Entonces, por ejemplo, chiquis en vez de chicas o chicos, ¿eh? O juicis. Bueno. Y bueno, no importa, más allá de esto. El presidente, todos y todas, sí, está bien, todos y todas. Como decía Cristina, argentinas, argentinos. El presidente elegía todos los miembros, todos los jueces, con acuerdo del Senado. Sin concurso, sin nada. Y tengan en cuenta que todos los jueces son todos los jueces federales más todos los jueces de capital, que se llaman jueces nacionales, que no son los federales, pero que son jueces que están en causas muy sensibles, que es muy importante para el Poder Ejecutivo también controlarlo. ¿Por qué? Porque son jueces comerciales de la capital, donde ahora ya no estaban radicadas las empresas más importantes, ¿sí?, del país, que cuando vieron que se les empezaba a pudrir, empezaron a fijar residencia fiscal en Delaware, si no es en Uruguay, o en algún principado, como por ejemplo Clarín, que tiene sede no sé en dónde, no en Argentina, y así muchas otras. Pero antes estaban en capital, entonces cuando te tocan esos jueces comerciales, bueno, había que controlar esos jueces comerciales. Como el caso de Vicentín, que fue un juez comercial de Avellaneda, Santa Fe. Ya hablamos de esto. Ya ni me acuerdo de qué hablamos. Me suena de qué hablamos, y si no lo hablé con alguien. Bueno, el Consejo de la Magistratura tiene entonces, sí, una misión fundamental que sí cumple y para la cual no hubo mucho lío, que es la de organizar los concursos para los candidatos a jueces y juezas federales. ¿Quieren que lo repita? Porque básicamente todo lo que estuvimos diciendo, esto sería lo importante. O sea, en el examen vieron, bueno, ¿qué tienen que decir? Esto tienen que decir. Esto subrayenlo. Son el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de organizar los concursos para los candidatos a jueces y juezas federales de todo el país, federales, atención, elaborando, una vez organizados estos famosos concursos, las ternas vinculantes.
fíjense cómo yo voy haciendo énfasis en el habla, para que ustedes adviertan la importancia de esto que estoy diciendo, que es lo que tienen que repetir. Están leyendo abajo las letras, ¿no? Tienen que repetir. Organizan las ternas vinculantes a partir de concursos para candidatos a jueces y juezas federales. ¿Está? Y hay todo un procedimiento que se desarrolla en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Y lo hacen. Y corrigieron errores. Y hubo problemitas. No es que no, pero se fueron solucionando. Y hay mucho más por solucionar. Y muchas veces es más político. Yo digo político en el sentido de que es un poco transparente, a eso me refiero. Pero mucho más transparente que antes del 94. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahora no puede desde presidencia designarse a cualquiera que anden por ahí que es abogado. Bueno, vení vos como juez. Ahora hay que previamente concursar. Y el concurso no es fácil. Y más allá de que después las ternas que va a elaborar el Consejo y que después de ahí el presidente tendrá que elegir uno para tener el acuerdo del Senado para ser nombrado juez o jueza, no sé, perdí el hilo de la frase por tantas comas que metí, pero básicamente lo que quería decir es que no es fácil ese concurso, no sé cómo estaba diciendo la frase. Tiene muchas instancias, hay que pasarlas todas. Esto decía, más allá de que la terna sea finalmente una decisión que la organización de esa terna o la inclusión de jueces en esa terna, una decisión que tenga que ver más con afinidades y relaciones de poder que se tensan y se trenzan y se cocinan entre los miembros del Consejo de la Magistratura para llegar a acuerdos, hay que previamente pasar el concurso. Uno no puede llegar a la terna con un concurso de mierda, para que se entienda. ¿Entienden? O sea, no podés ser un profesor de gimnasia y porque estudiaste Derecho alguna vez en tu vida o hiciste un curso terciario, bueno, y venís vos como juez. Tenés que participar del concurso, y el concurso es difícil, y tenés que haber publicado libros, y tener una trayectoria, y un cierto reconocimiento, y que patatín, y que patatán, y al final hay una entrevista. Y las entrevistas son públicas, y como encima ahora son por YouTube, las pueden ver, si quieren yo les mando alguna, están ahí, entran, las ven, y ven todas las entrevistas que le hacen los miembros del Consejo de la Magistratura, estos que están en la ley, a los postulantes para juez. Y después de ahí tienen que organizar las ternas. Y esas ternas tiene que elegir el presidente. ¿Se entendió todo esto? Perdón que lo hice muy largo, pero necesito que se entienda porque esto es lo más importante de todo. ¿Está? No sé si lo más importante de todo, pero por lo menos para ustedes que les importa el examen. Y... ¿tienen dudas hasta acá de todo lo que fui explicando? Para Sí. los jueces, el Consejo de la Magistratura realiza eso para todos los jueces Federales. Federales y nacionales. Y nacionales, perdóname. Y nada más. Ok. Y nada. ¿En las provincias cómo hacen? ¿Tienen su propio Consejo de la Magistratura? Ajá. En algunas provincias ya tenían antes de la ley de la reforma de la Constitución. Y en algunas lo incorporaron después. Porque ustedes saben que cada provincia es una entidad autónoma, ¿sí? Con su propia constitución, su propia justicia, su propia organización, su propia administración. Algunas fueron pioneras y otras vinieron un poquito más de atrás, pero todas finalmente tuvieron su consejo a veces lo llaman de la magistratura, a veces lo llaman de la judicatura, y en todos los países también tienen, no es que es acá, no es. ¿Alguna duda más hasta acá? Ustedes pueden ahora, mientras hablan conmigo, poner Consejo de la Magistratura, enter y entrar a la página del Consejo de la Magistratura. Debe tener una página web, ¿no? ¿Tiene o no tiene? .gov.ar. Ezequiel, perdón, ¿puedo preguntarte una cosa antes? Mientras, Lo que quieras. una terna entonces vendría a ser un procedimiento, eso como no me terminó de quedar claro cómo dibujo terna en mi cabeza.
Bueno, Es un... está bien, escucharon la pregunta de Mateo. Él pregunta muy bien, la pregunta está muy bien elaborada. ¿Cómo corno dibujo una terna en mi cabeza? De esta forma. Ellos tienen que poner en un papel 3 nombres. ¿Está? No quiero entrar yo, Patricia, porque si yo entro me voy a distraer, pero de lo que vean me lo pueden resaltar. Yo mientras le contesto a Mateo. Ellos tienen que poner en un papel 3 nombres de 3 postulantes. Y el presidente o la presidenta les pide las ternas para los cargos vacantes a cubrir del Poder Judicial. Entonces, hay un cargo a cubrir en el juzgado de... Fácil, miren, una muy fácil. El gordo que se murió, Bonadío. Lo único que está de más es gordo, porque si no estoy siendo como no hay que ser despectivo, porque aparte porque digo gordo y no flaco, y todas esas cosas, ¿no? Y aparte no me tengo que meter con los cuerpos. Tienen razón. Bueno, hay un cargo pendiente porque falleció el juez Bonadío. Entonces, hay que armar una terna. ¿El presidente puede nombrar a cualquiera para ese cargo? No, le tiene que pedir al consejo que le dé 3. ¿Y cómo hace el consejo para darle un papel con 3 postulantes? Arma un concurso para cubrir un juzgado de instrucción penal federal de Comodoro Pi, que es Capital Federal, ¿sí? Y se presentan, no sé, 1.500 personas, hacen el concurso, una prueba, se sientan en creo que fueron, ¿saben dónde fueron? Las últimas las hacían en Tecnópolis, ¿sí? Ahí. Entonces, en un galpón gigante, sin conexión a internet, 8 horas, se sientan, les presentan un caso, pum, pum, pum. Además, presentan como si fuese un concurso de la FACU, un concurso, sus antecedentes, qué hizo, dónde trabaja, dónde vive usted, quién es. Pensé que se trataba de cieguitos, bueno, zaraza. Todo lo ponen en un papel gigante y el consejo evalúa el examen, los antecedentes. Después viene una parte de entrevistas, es esta a la que yo me refería, que ustedes pueden ver por internet. Tal vez, Patricia, ahí que estuviste viendo ahí la página que me mandaste, deben estar las últimas entrevistas de los últimos concursos organizados, ¿no? ¿O no? Bueno, hay que chusmear un poquito, chusmear. Y bueno, Mateo, vos tenés que pensar, no sé si me estás escuchando, espero que sí, que mientras se va desarrollando el concurso, hay un montón de idas y vueltas por detrás, van hablando, uno habla con uno, habla con otro, yo conozco a Pirulito, yo conozco a Menganito, yo voy a fallar de esta forma, yo voy a fallar de esta otra forma, porque finalmente, y para corregir la ley de 1997, la actual, estoy con la pregunta de Mateo, la actual, anoten, es la ley 26.080, ¿sí? Que estipula que tiene no 19 miembros, sino 13 miembros, como el grupo este mexicano, ¿se acuerdan? No, ni tienen idea, ¿no? Ese que decía 13, ¿qué te parece? ¿Cómo se llamaba? ¿Todos tus muertos? Creo que se llamaba así. ¿No? No. Esto me da la pauta de que estoy más grande que no sé. Ya no sé ni quién se escucha. Y bueno, Mateo, te termino de decir, estos 13 miembros del Consejo de la Magistratura son los 13 votos que necesita, por lo menos de los 13, 7 que necesita cada uno de los postulantes para estar en ese famoso papel que tiene el nombre de terna, pero no deja ser un mail o un chat con 3 nombres, un WhatsApp, ¿sí? Primero es un WhatsApp con 3 nombres que después termina siendo un papel formal que dice, acá está la terna vinculante, acá la tenés. Primero fue una... Profe, Qué bueno, que necesito... ¿Cómo? que hace 4 días hicieron entrevistas, como 450 entrevistas, están en el Consejo de la Magistratura, están los videos. Por eso ahí tienen para entretenerse, si tienen ganas, miren. Entonces, pero son interesantes de ver, tienen que convencer cada uno de esos jueces y juezas que se postularon para el cargo a 7 de los 13 consejeros para conseguir... Yo estoy con baja internet, ¿me están escuchando igual? Bueno, para conseguir que los nombren en la terna. Están todos ahí, ¿no? ¿Sigo hablando? Porque no veo a nadie. Bueno. Sí, te escuchás bien, todo bien. Y
Una vez que logren estar en la terna, van a tener que empezar a laburar el coco del presidente para que nombre a ese de la terna, a uno, y ese uno tiene que conseguir después 2/3 de los senadores para conseguir el acuerdo y finalmente lograr su propósito, que era ser jueza. ¿Se entendió todo esto, no? Clarísimo, muchas gracias. Ahora ya sé bien cómo dibujarlo. ¿Sabes que me acordé encima en el medio? Hace poco, creo que fue un titular de La Nación, con el juez Martín Baba, creo, decía, Sí. lo citó un juez que, citó indagatoria a un juez que se sacó un 2 en un oral. Me parece que era de este tipo de procesos. Bueno, puede ser, pero no creo que sea este, porque no tiene nota en estos casos. Puede ser de la Claro. facultad. De todos modos, quiero que sepan una cosita más. No se nombran muchos jueces. Se nombran pocos jueces, porque no hay forma de establecer acuerdos, porque vieron que estamos con la famosa grieta, ¿no? Yo estoy con baja internet, perdón, me pone muy nervioso, entonces no veo a nadie. Y bueno. Se escucha bien igual, ¿eh? Bueno, está bien. No se nombran tantos jueces. Como no se nombran tantos jueces, lo que fue pasando últimamente fue que hay muchos jueces subrogantes. ¿Escucharon hablar de jueces subrogantes? No. Qué bárbaro. Sí, pero no sé qué significa. Esperen que me voy a estirar. Puta madre. Jueces subrogantes. Jueces subrogantes son jueces que están cumpliendo el rol de jueces, pero que no son formalmente jueces. O son jueces de otros juzgados que cumplen funciones en juzgados que están vacantes, o son secretarios que hacen de jueces. Porque el cargo está vacante y porque el concurso no se desarrolló, o la terna no se generó, o la votación no se dio, o por algún motivo no está completado el cargo y alguien tiene que cumplir todas las causas que tenía Bonadío, por decir uno que conoce. Desde que Bonadío murió, ¿dónde quedaron? Bueno, el hijo es el juez subrogante. Pero no sé si en todas, creo que sí. Creo que sí. Entonces, hay casi más jueces subrogantes que jueces formales. A punto tal que lo que más estuvo en discusión últimamente no es el tema de los jueces y el Consejo de la Magistratura, sino una ley para los jueces subrogantes. Algo así, para que ustedes entiendan en la cabeza, justo lo escuché ayer, pero cada tanto surge y ahora ya surgió. Lo escuché hoy en la radio. No sé quién propuso un lugar de manifestaciones. No sé si alguien lo escuchó. No. Pero, por ejemplo, sí han escuchado alguna vez hablar de una ley para las protestas. Por ejemplo, que si se están autorizadas las protestas, una ley para las protestas piqueteras. Vieron que a veces se habla de, no, si van a hacer una protesta, tiene que ser de esta forma, tienen que marchar por esta calle, tienen que ir tapados hasta la mitad, el palo puede no tener más de 3 centímetros y venir con un palo, y si van a comer un choripán, que sea de tal calidad el choripán que les van a dar en la marcha. Entonces, ¿vieron cuando se empieza a legislar sobre la anomalía? Eso es legislar sobre la anomalía, legislar sobre la excepción, en vez de estar pensando, a ver, ¿cuál es el reclamo y por qué no solucionamos el reclamo? Estamos tratando de ordenar la protesta, pero no de eliminarla en el buen sentido, digamos, solucionar el problema que genera la protesta para que no haya más protesta y solucionar el problema finalmente. No, estamos viendo cómo organizamos las protestas. Bueno, es lo mismo con esto. Ley para jueces subrogantes. ¿Qué requisitos tiene que tener un juez subrogante? ¿No? Si puede ser juzgado por el Consejo de la Magistratura, si el juez subrogante puede dictar sentencias de tal o tal característica, si pueden someterse al jurado de enjuiciamiento, quién maneja el presupuesto de los jueces subrogantes.
toda una ley para jueces que no son jueces. Digo, ¿por qué no nombramos los jueces? ¿O por qué no vemos la forma de agilizar el nombramiento de los jueces? ¿Entienden lo que digo, no? Y hace no mucho tiempo, ¿vieron? Pasa que los temas acá van volando. Volando es poco. Los temas van más que a la velocidad de la luz, ¿no? Aparte disparan en todas las direcciones, de manera tal que cada uno habla de algo distinto. Bueno, hace no mucho tiempo hubo un debate por dos jueces que no son jueces, que son jueces de la Cámara de Casación Penal, puestos a dedo, y sobre los cuales la Corte aceptó un per saltum. Y no acepta muchos per saltum en la Corte, aceptó 3 en la historia, este fue uno. Por jueces subrogantes que querían mover, y parece que la República se la estaba jugando por estos dos jueces, ¿se acuerdan? Creo que son Brugli y Bertuzzi. No sé si les suena de nombre, no, ni les suena. No, pero pasó como si nada. Pero en el momento que pasó, casi que hay un paro, una jornada nacional de indignación, así la podemos llamar, una jornada nacional de indignación republicana. Ahora ya nos olvidamos todos, pero me acuerdo que gente que no sabe nada, a la cual le tenías que estar explicando estas cosas. Bueno, vamos a... Yo, igual discúlpenme que haga todo esto, pero hago un poco catarsis, porque es igual, es lo mismo. Lo que entienden, no entienden. Bueno, vamos a profundizar un poco más. La ley 24.937 tuvo dos reformas momentáneas, 24.939 y 25.669. No anoten, no hace falta. No hace falta. Una creo que le agregó un miembro más a los miembros del Consejo y lo pasó a 20 en vez de 19. Pero en el año 2006, ya nos vamos acercando a la historia, siempre, el presidente hasta acá era el presidente de la Corte, el presidente del Consejo. En el año 2006, por una propuesta del gobierno de Cristina Kirchner, no, de Néstor Kirchner, pero no sé si era de Cristina, era la propuesta, no lo puedo afirmar, no lo sé, se modificó el número de miembros del Consejo de la Magistratura. Están escuchando, ¿no? Esto tomen nota porque es importante. Y se redujo el número de miembros a 13. A 13. Es decir que actualmente los miembros del Consejo de la Magistratura son 13. Y uno que no está más, y por eso esta reforma fue hiper resistida, fue el presidente de la Corte. Y ahí ustedes pueden ver, se están peleando en serio ahora. ¿Quién se está peleando? Y un gobierno se está peleando con lo que el gobierno empezó a llamar la corporación judicial. Y ustedes ahí empiezan a encontrar en el léxico popular el partido judicial, la corporación judicial, o sea, ese léxico político va acompañado de estas reformas legislativas que tienen que ver con una disputa. Y ahí ustedes tienen comentarios como, bueno, esta fue la mejor corte porque se opuso un gobierno, pero yo no sé si esta corte que se opuso a un gobierno, estoy hablando de la corte del periodo kirchnerista, se opuso a un gobierno, pero yo no sé si realmente se opuso a los poderes concentrados. Eso me deja mis dudas. Si me siguieron bien, si no, no importa, porque no puedo explicar todo. Juliana, vos tenés ahí otra vez el artículo 2 de la ley 24.937. Lee el primer composición, ¿viste? Lee de vuelta el primer punto. El Consejo, buscala. Tengo secretaria ahora, esto es bien machista, ¿viste? ¿Viste cuando venía la secretaria con las planillas? Planilla número 4. No vieron. Eso era en Feliz Domingo. ¿Vos veías? O en esos programas. Bueno, dale. Perdón, ¿artículo? 2, composición. Sí. El Consejo estará integrado por 19 miembros, de acuerdo con la siguiente composición. Bueno, Primero, la ley actual, el Consejo estará integrado por 13 miembros.
de acuerdo con la siguiente composición, para que vayan corrigiendo. Esta es la 26080, que es la actual. Seguí. Dale con el punto 1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pues ese ya no está más. Eso ya directamente en la nueva ley no está. Seguí. 4 jueces del Poder Judicial de la Nación. 3 jueces del Poder Judicial de la Nación. Y acá quiero hacer un comentario interesante. Vas a leer elegidos por sistema DON, debiéndose garantizar la representación, piripipi. Bueno, si hay algo que no tiene sentido, es establecer el sistema DON para 3 cargos. Pensé lo mismo. Claro, y vamos a decirlo. No tiene ningún sentido un sistema DONT, que es un sistema de representación proporcional, pensado para, por lo menos, mínimo, 100 cargos. ¿Sí? 3. Yo no sé si ustedes vieron con Javier sistema DONT o no. ¿Les explicó el mecanismo? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí Julieta hace una seña así como, sí, lo tengo. Para eso Se la divide, tipo la Sí, cantidad de te votos. entendí todo, sí, que agarras el número, divido, pum, fenómeno. Está bien, porque, ven, para eso está la cámara, para que yo sepa que lo vieron. Ese solo gesto me da la pauta de que lo vieron. Sí. Bueno, Gracias. ese sistema DONT empieza a funcionar bien, está pensado bien cuando, viste, cuando decís, che, me compré un 0 kilómetro, sacalo a la ruta, levantale un poquito la velocidad y probá el motor, porque si no, viste, está verde todavía. El DONT funciona mejor cuanto más cargo le metés para repartir. Si le pones 3 no sirve para nada. Entonces, esto está pensado por gente que sinceramente no son cientistas sociales, o no son politólogas o politólogos, son claramente, no sé qué son, no sé. No. Y tendría que haber sido un sistema de mayorías. Es ¿No? la casta política. No sé, la casta política, no sé quién, no quiero decir, no sé, pero tampoco quiero juzgar, solamente me permito hacer este comentario de que lo único que puedo afirmar con certeza es no sirve el DON para 3 cargos. 3 cargos, un sistema de mayorías. Y ya. Bueno, listo. Antes eran 4, ahora son 3. Lo mismo da. Miembros del Poder Judicial. Atención con esto, porque ahora voy a hacer otra mención con esto. No son 3 miembros del Poder Judicial, significa 3 jueces, no miembros del Poder Judicial, 3 jueces. O puede ser juezas ahora. Que ya previamente, escuchen, ya previamente tienen que haber sido designados por el mecanismo para la selección de jueces, ¿sí? Entonces, una vez que son jueces, pueden ser miembros del Consejo de la Magistratura, en su rol de jueces. Aclaro esto por lo que va a venir, que dentro de poco lo voy a mencionar. Ténganlo ahí como presente. Seguí ahora, Juliana. 8 legisladores. 6 legisladores. Actualmente son 6. Entonces, vos me vas a decir, no me lo digas, eran 4 de la Cámara de Diputados, 4 de la Cámara de Senadores. Y dentro de esos 4, 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la siguiente minoría. ¿Qué se eliminó en el 2006? La segunda minoría. ¿Entienden? Entonces quedaron 2 y 1. 2 por la primera minoría o mayoría y 1 por la siguiente. ¿Está? Según los bloques, y esto en realidad, para que ustedes entiendan, es en función de la organización de los bloques que formalmente se constituyen en el ámbito del Poder Legislativo. Si después los bloques se modifican, ¿sí? También pueden rediscutirse los cargos del Consejo. ¿Entienden, no? Por ejemplo, hay un bloque de 100, pero se dividió en uno de 70 y uno de 30. Bueno, o les cambio. Hay un bloque de 150 diputados. Tenían 2 cargos, pero ahora ese bloque se partió en 2, era el frente de todos que se dividió. Y quedaron 100 y 50. Y terminaron constituyéndose en el primero y en el segundo. Bueno, les corresponden todos los miembros del Consejo ahora. Aunque se dividió el bloque en el Parlamento, se quedan con todos los cargos del Consejo. ¿Entienden lo que digo? Hasta puede ser, desde esta forma de verlo, una división estratégica. Che,
somos tantos que nos podemos dividir en dos y nos conseguimos más cargos en el Consejo y podemos votar a todos los jueces. Porque conseguimos la mayoría que nos hace falta. ¿Entienden lo que digo? Igual vamos a votar como bloque, los dos bloques vamos a votar lo mismo, pero somos el Frente de Todos A y el Frente de Todos B. Y la oposición va a decir, pero no son lo mismo. No. En el B tenemos una idea distinta respecto de, no sé, un tema. Y bueno, ¿entienden, no? Está bueno como estrategia para pensarlo. Estas cosas son maliciosas, pero se hacen. Seguí, Juliana. 4 representantes de los abogados de la matrícula federal. Bueno, ahora son dos. Escuchen lo que voy a decir. 2 abogados representantes de la matrícula federal son 2 abogados o abogadas o abogades que tengan una matrícula que les permita litigar en materia federal, porque todos los abogados y abogadas litigan provincialmente, ¿no? Pero cuando vos tenés un caso federal, tenés que tener matrícula federal. ¿Está lo que estoy diciendo? Significa que es para los casos de competencia federal, que vieron con Belén. Y antes eran 4 y se eligen entre los abogados. Lo organizan el Colegio Federal, el Colegio Público Federal de Colegio de Abogados, entre las distintas listas partidarias del colegio. ¿Sí? Uno acá podría cuestionar por qué tienen que ser los abogados los miembros del consejo. Claramente, ¿no lo están pensando o sí? ¿O solo yo lo estoy pensando? Solo yo lo estoy pensando. Qué pésimo. Eso es que tienen la autoestima muy baja como cientistas sociales. Ahí tendrían que decir, ¿por qué no son 2 cientistas sociales los que integran el consejo? ¿Por qué son 2 abogadas? ¿Por qué tienen el monopolio de estos cargos? ¿Cuánto más saben? ¿Qué hay que decidir acá? Si es para decidir qué cosa, la idoneidad de un juez que va a tener que fallar en tal materia. Y si los casos son políticos, vamos a decir la verdad. ¿No? Bueno. Lo que me va a acelerar ahora no cambió. Seguí. Un representante del Poder Ejecutivo. Eso sigue igual. El Poder Ejecutivo envía, es un clásico. Por ejemplo, de Macri es conocido. Se llamaba Maíquez. ¿Vieron? Era el armador judicial, el que está integrado a la mesa judicial. Era, por supuesto, el representante en el Consejo de la Magistratura que articulaba denuncias a jueces y votaciones de jueces. Postulación de ternas. Es un cargo fundamental. Y seguí. Un abogado. No. Perdón. Dos representantes, ¿no? Nada, dice un abogado, profesor titular de cátedras universitarias de Facultad de Derecho Nacionales, elegido por sus pares. Ah, ok. Pero uno, esto ya no está, claramente. yo tenía que eran 2. Bueno, pero ahora es 1. Así que como lo leíste es la actual. Un abogado que es representante, pero como abogado, no, es abogado, pero no va como abogado, va como representante del ámbito científico. Y ahí también te dan en la yugular, porque ¿por qué el representante del ámbito científico también tiene que ser abogado? ¿No? De facultades nacionales. ¿Entendieron? Bueno, actualmente es 1. Bueno, ustedes en la ley, para ya no explayarme mucho más porque me voy a quedar sin tiempo, tienen el funcionamiento del Consejo. ¿En cuanto a qué? A las votaciones, a la mayoría necesaria para ¿qué? Para las decisiones que tiene que tomar el Consejo, que están todas estipuladas en el artículo 114 de la Constitución, y la ley solo se remite a repetir y ampliar un poquito más. Por ejemplo, las decisiones se adoptan por mayoría absoluta. Por ejemplo, bueno, la terna. Si somos 13, 7, ¿correcto? Por supuesto que hubo una trifulca por el tema de la administración de los recursos, porque sacaron al presidente de la Corte, terminaron negociando, lo maneja el presidente a través del administrador general, que tiene contacto con alguien del Consejo, y se articularon de alguna manera tal como para que siga siendo la Corte, aunque no sea oficialmente la Corte,
pero no es que la Corte no tenga su injerencia en el Consejo de la Magistratura, ustedes se pueden imaginar. Pero, bueno, la mayor conflictividad, y no me voy a permitir la clase terminarla sin decirlo, ocurrió en el año 2013. Permítame, ustedes ya escucharon, 1994, creación del Consejo, 1997, la primera ley que regula el funcionamiento del Consejo, pequeñas reformas transitorias, ley 26.080 del año 2006, modifica la composición, reduciendo el número, fue muy criticado por el republicanismo porque se acusaba al frente-todismo de querer controlar al poder judicial a través de las mayorías en el Consejo, ¿sí? Porque necesitaba una menor cantidad de miembros en el Consejo para llegar a una mayoría, ¿entienden? Entonces, ¿qué le criticaban? Que redujera el número de 20 a 13 y decían, quieren llevarse puestas las instituciones, quieren arremeter contra la independencia del poder judicial y mandaron a fabricar una bandera del tamaño del Palacio de Justicia y embanderaron el Palacio de Justicia con el lema ¡Viva la independencia del poder judicial! Y llevaron una inmensidad enorme de cantidad de zombies republicanos que no sabían para qué iban, pero que pedían por la independencia del Poder Judicial. Nos cansamos acá de hablar de que no funciona así el Poder Judicial. Sigo. Entonces, en el 2013, el Frente Todismo, la alianza gobernante del Frente para la Victoria, decide implementar una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, muy criticado desde su creación hasta esa fecha y hasta la actualidad, ¿sí? Una nueva reforma. Escuchen lo que voy a decir ahora, por favor, porque ya para ustedes lamentablemente pasa a ser no historia, prehistoria. ¿Saben cuál es la diferencia entre la historia y la prehistoria? Patricia sabe, se ve que fue a la primaria. ¿No saben los demás? Y que es anterior a la historia todavía. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que no había escritura. Gracias, Mateo. Chiques, por favor, van a ser cientistas sociales, tienen que saber estas cosas. La diferencia entre la prehistoria y la historia es que la historia empieza en el momento en que la escritura, ¿está bien? No sé dónde, los sumerios creo que fueron los primeros. Eso yo me acuerdo que lo daban en Sociedad y Estado, que estaban cerca de Mongolia. Por eso a un pibe, me acuerdo que le hice estudiar toda la historia de Gengis Khan. Pobre, lo maté a ese. Uno que vino al examen y dice, profe, me estudié todo Gengis Khan, me dijo. Gengis Khan era un líder mongol. Yo ya me había olvidado que había hablado de Gengis Khan. Y él creo que lo estudió con la mayor pasión de su vida, porque estábamos muy metidos entre prehistoria e historia. Bueno, para ustedes es prehistoria. En el 2013, Cristina reforma otra vez la ley del Consejo de la Magistratura, que ya había reformado en el 2006, algo un poco, vamos a decir, grosero, porque está toqueteando. Pero ¿qué decide? A ver quién sabe lo que decide en esa ley, que llevó por número 26.855. Actualmente, hoy, miren, les voy a espolear el final. Actualmente hoy les espoleo el final. Ni saben, ¿no? Declarada nula, de nulidad absoluta, erga omnes, por la Corte Suprema, en el primer persaltum de la historia, antes de que existiera la ley de persaltum. Está buena esa. No existía el persaltum, pero Le volvió a subir los miembros a 19 otra vez. Creo que los pasó a 20, no me acuerdo. No, a 19. ¿La estás leyendo? Sí. Bueno,
Pero ¿qué es lo más importante? A ver si encontrás. A ver, ¿quién abre la ley 26855 y me dice qué fue lo más importante? Trabajo de investigación ahora en vivo. A live. Vamos. El que lo adivina le doy un chupetín. Se lo hago llegar en el final. Un pico dulce o un bonobón en la semana de la dulzura. ¿Qué fue lo más importante que estipuló esta ley que es nula de nulidad absoluta e insanable? ¿Con respecto a los miembros? Con respecto a lo que quieras, vamos. Ah, Tiene que veo estar. que hay más representantes de ámbitos académicos. No, y fíjate que no son abogados. ¿Son o no son? No son. Ese detalle estuvo bien, pero eso no es lo más importante, aunque para mí eso me encantó, pero no es eso. Pero ahí ya habían cambiado, los tiempos habían cambiado. ¿Qué es lo más importante? Cambió la forma de elección también, lista simple. A ver, lee un poquito más. Vamos. ¿Viste cuando frío, digo, caliente, tibio, tibio? Por ejemplo, los 3 jueces elegidos por el pueblo de la nación por medio de sufragio universal. ¡Apa! ¡Apa! ¿Escucharon lo que leyó recién? No es menor, ¿eh? Léelo completo, a ver. 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el pueblo de la Nación por medio del sufragio universal, corresponderán 2 representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y 1 a la que resulte en segundo lugar. Entonces, fíjense, no solo eliminó el sistema DONT, porque encima tuvo hasta esa virtud, ahora, Vélez, hasta tuvo esa virtud de eliminar el sistema DONT, que nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido para elegir 3 cargos, 3 miserables cargos, que no son menores, sino que, bueno, eligió hacerlo por mayoría simple, pero no a dedo de unos pocos, que eran los propios miembros del Poder Judicial, sino, como yo y bien Juliana, sufragio universal. El pueblo de la nación va a tener que elegir en lista simple. O sea que, ¿qué hizo la ley? La ley estipuló que en elecciones populares teníamos que elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Y fíjate cómo se elegían los otros cargos también. A ver, ¿qué dice? 3 representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la nación por medio de sufragio universal, lo mismo que el anterior. Sí. Los representantes de los ámbitos académicos científicos, ¿Cómo? también por el pueblo de la nación. También por pueblo de la nación. Ahí está, ya está. Sí, es lo único. Ahí está. O sea que había un cargo que se lo quedó el Ejecutivo, que seguía igual. Los cargos del Poder Legislativo ya eran elegidos popularmente porque son senadores y diputados, pero el resto de los miembros del Consejo pasaban a ser ahora, a partir de ahora, también elegidos popularmente, advirtiendo y poniéndole en un lugar preponderante a este órgano que es muy importante para el funcionamiento de la vida democrática del país y no dejando entonces la designación en manos de sectores corporativos, sino poniendo todo el pueblo a elegir y a interiorizarse y a tener una educación cívica ciudadana respecto de la importancia de las instituciones de gobierno, porque yo estoy muy seguro que entre la multiplicidad de cosas buenas y también algunas que pueden no ser tan buenas, que pueden pasar respecto de elegir, es que se educa al soberano. ¿Y cómo se lo educa al soberano? Involucrándolo en las decisiones que tienen que ver con los órganos que son los representativos del poder. ¿No es cierto? ¿Y qué dijo la Corte no democrática y menos republicana? Que se considera un faro, eso lo dijo hace muy poquito el presidente de la Corte, Rosati, son un faro, o no, Lorenzetti creo que lo dijo, ellos son un faro moral, ¿saben dónde? Ese faro, ¿qué faro van a ser? El único faro puede ser el voto soberano, ¿no es cierto? Estamos en democracia, vamos, hay que levantar un poco la pero ¿cómo puede ser? Bueno, se considera un faro. ¿Qué dijo esa Corte? Dijo que esa ley era inconstitucional. Y no lo dijo, y ustedes se acuerdan que el Poder Judicial solo puede fallar para las partes, ¿no es cierto? Pero esta decisión que ha tomado, la decidió erga omnes y le mandó al Poder Ejecutivo a no organizar
las elecciones para elegir consejeros del Consejo de la Magistratura, ¿sí? De manera urgente, aceptando un per saltum, sabiendo que no existía el per saltum, pero lo hizo igual. Es esa corte, que todos decían que fue la mejor corte, ¿sí? Pero que bueno, se sintió tan poderosa que ejerció ese poder finalmente y lo decidió así. Y no pasó nada. Decidió que el pueblo no quería votar. Y ustedes van a decir, ¿cómo decidió eso? Sí, porque lo dijo en el fallo, que no estamos leyendo porque no tenemos tiempo, porque en 2 horas no alcanza y tuve que explicarle todo el principio, porque justo estaba Belén acá y aprovecho, no tenían la más remota idea de lo que era el Consejo de la Magistratura y entonces no podía explicar el fallo si no explicamos lo que es el Consejo y ahora entonces solamente estoy resumiendo y estoy spoileando el final y no lo estoy argumentando. Decidió en uno de los considerandos que ellos eran los intérpretes finales del espíritu de la Constitución y de lo que había decidido el Poder Constituyente en 1994, y que como eran ellos los intérpretes del espíritu de la Constitución y de los fantasmas que están volando más allá, decidieron que el pueblo no quería votar y que eso fue lo que se había decidido en 1994 y que de ninguna manera la Constitución preveía que se ampliase digamos, la posibilidad de elegir popularmente otros cargos. Si ustedes leen, y esto lo tenemos que leer al principio y lo vamos a dejar para el final, la redacción del artículo 114 de la Constitución, que leyó Julián al principio, o Patricia, no sé quién me lo leyó, o Julieta, ya no sé quién lo leyó. Bueno, decía, a ver quién me lo va a leer. ¿Quién es la valiente? Yo lo vuelvo a leer. Vamos. El artículo, perdón, el inciso, o todo el artículo directamente. Sí, pero solamente el primer párrafo del artículo. Ya leímos los otros. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Bien, o sea que fue una ley, la ley 26.855, que tal cual como está previsto ahí, que votó esta modificación por la mayoría, no sé cómo dice, la mayoría absoluta de sus miembros. Y seguí leyendo. Estará integrado por... El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Bueno, entonces ahí está. La Constitución, muy bien clarito. No hay que hacer mucho... vamos a decir, como diría Habermas, creo que era hermenéutica del texto, no hay que hacer un curso hermenéutico para interpretarla, hacer la exégesis. Dice, va a estar integrado según el número, y escuchen ahora, y la forma que indique la ley. Y la forma que indicó la ley fue sufragio popular. Y no hay nada que diga que no puede ser de esa forma. No dice la Constitución, bajo ningún punto de vista el soberano podrá elegir popularmente a los miembros del Consejo de la Magistratura. Porque si decía eso, digo, bueno, me callo la boca. Criticaré al Poder Constituyente, diré, che, pero qué mal que estuvieron, si son el Poder Constituyente. Pero no dijo eso. Y la otra cosa que le establecía era que fenómeno, mi amor. Y la otra cosa que preveía era que se respete el equilibrio. Y se respetaba el equilibrio. En todo caso, le agregó 2 miembros más del ámbito científico, que nada jorobaba el equilibrio y que no ampliaba a los miembros del representante por ejecutivo de 1 a 15. Porque si vos me decís, no, pasó de un miembro del Poder Ejecutivo a 15, ya está, es inconstitucional, alteró la mayoría del equilibrio. Pero acá no alteró el equilibrio. Y es más, hasta dispuso que los miembros representantes del ámbito académico y científico no fueran abogados, sino que fueran miembros representantes del ámbito académico y científico, con lo cual nosotros también podíamos ir. ¿Dónde estuvo la ZAPA ahí apoyando, palito, la ley, ¿sí?, que establecía la elección popular? Bueno, ¿qué hicieron
el ámbito académico abogadilicio con este fallo. Lo festejaron hasta el cansancio. Han hecho congresos celebrando el fallo. No vamos a aplicar el fallo. El fallo se llama fallo Rizzo con R-I-Z-Z-O. Ustedes pueden ver a Rizzo saliendo en C5N cada tanto con el gato silvestre, hablando del Poder Judicial, un personaje que pulula en el Colegio de Abogados, que se presentó porque se sentía damnificado, porque no se pudo presentar, qué sé yo. La ley tenía algunos vericuetos, escuchen lo que vamos a decir, para no ser tan, vamos a decir, sesgados en la interpretación. La ley tenía algunas cuestiones que realmente tenían que ser reformadas. Es cierto, la ley tenía algunas trabas, ¿sí?, en cuanto al sistema electoral, que hacían que algunos no pudieran presentarse o que tuviesen que hacerlo básicamente a partir de partidos mayoritarios. Y esas eran cosas que había que reformar, es cierto. La ley también establecía que se tenía que desarrollar junto con las elecciones presidenciales. ¿Sí? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Salvo para esa oportunidad que 2013 que eran intermedias, pero era una cuestión muy puntual, excepcional, y después era con las presidenciales. Y eso tal vez era cuestionable, porque está el tema del efecto arrastre. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Y tal vez eso también era cuestionable. Y ahí uno podría haber dicho, pará, podés hacer la elección cada 7 años, podés hacerla no en elecciones intermedias, ahí voy Mateo, podés hacerla con partidos que tengan representación en 4 jurisdicciones y no en 18, cosa que establecía la ley, porque si no, dejás que solamente se presenten por partidos mayoritarios y no por partidos minoritarios. Como que había que trabajarle un poquito más. Correcto, pero en el todo era muy positiva en cuanto a la ampliación democrática. Decime, Mateo. No, perdón, me confundí, apreté mal el botoncito. No quería. Pero la Corte, en el fallo, no dijo todo esto. No dijo, por ejemplo, miren lo que yo les voy a decir. Miren, si hubiese sido yo presidente de la Corte, ¿qué habría dicho? Yo habría dicho como cientista social que fui a la página del Ministerio del Interior, miren lo que voy a decir, que me busqué todos los resultados de las acciones presidenciales del 83 en la fecha, que analicé el efecto arrastre, ¿sí? Y que vi cómo es la estadística y que a partir de ahí puedo concluir, según la estadística, aunque no podemos predecir conductas en ciencias sociales, que la mayoría de los casos siempre va a ganar el Consejo de la Magistratura el que gane la presidencia, y tal vez para procurar un equilibrio deberíamos despegar la elección de miembros del Consejo de la Presidencia basándome en estadísticas de las elecciones pasadas, en 10 elecciones, ¿sí? Y entonces mandaría al Congreso a reformar la ley en ese sentido, pero no hubiese dicho que es inconstitucional porque, por ejemplo, como dijo la Corte, el término, escuchen lo que voy a decir, asimismo, que está en la Constitución, el constituyente no la empleó bien, porque asimismo, según la Real Academia Española, significa una cosa y no otra, y se metió con unas cuestiones tan enciscadas, porque no tenía forma de justificar lo injustificable, que era impedir el voto popular, cuál era el cometido, ¿correcto? E impedir la ampliación del sufragio. Fíjense que dentro de las leyes kirchneristas, mal o bien, amplió el sufragio de 18 a 16 a 18 optativo, introdujo la reforma que es para que se voten miembros del Parlasur, introdujo la reforma para que se voten miembros del Consejo de la Magistratura, y después acusan, parece que estoy haciendo una defensa acérrima, no quiero hacer una defensa por esto de ese gobierno, pero yo quiero que analicemos puntualmente esto, más allá de que podamos después mejorar esas leyes para que no se lleve uno todo, no estamos hablando de eso. Lo que están apuntando esas leyes es a la participación popular. Y eso hace que la gente se involucre, que estudie, que analice, que piense, que en vez de ver tweets pelotudos o fotos pelotudas de culos, ¿entienden lo que quiero decir? Que use el tiempo que tiene en pensar cosas más positivas. ¿Quién es el Consejo? Yo a ustedes les pregunté quién es el Consejo de la Magistratura. Y son alumnos y alumnas de ciencia política. Y no tienen idea. Yo estoy seguro que por lo menos ustedes sí sabrían quiénes son los miembros del Consejo de la Magistratura si fuese un cargo electivo, ¿sí o no? Pero no lo es, entonces quedó en la oscuridad total.
Y todo esto se habría transparentado. Y por eso, cuando yo te hice leer, y ya con esto termino, Beli, te dejo hablar. Vieron que en una parte dice 3 miembros del Poder Judicial de la Nación, en el artículo 2, inciso 1 de la ley regulatoria. Ahí dice que son 3 jueces que ya están votados previamente como jueces y que después tienen que ir como jueces a la elección popular para miembros del Consejo. ¿Y qué decían los medios de comunicación en ese entonces para destruir ciudadanía en vez de construir ciudadanía? Decían, el gobierno quiere elegir a los jueces popularmente, cosa que igual no me parecía mal, pero que, no, los jueces popularmente no, por favor no. Pero ni siquiera era eso, eran jueces ya habiendo sido elegidos como jueces que se presentaban para miembros del Consejo. No, el gobierno quiere elegir popularmente a los jueces, la última garantía de la racionalidad que quede en pie antes de que se lleven todo y que no quede ninguna razón en pie y que seamos devorados por una horda asesina de choriplaneros. Y ya está, termine. Vele, habla. No, yo igual no tengo nada para decir. Además están Franco y Julieta, que son de FCA, así que... ¿No es cierto, Julieta? Ah, Julieta me preguntó espectacular al principio en dónde estábamos. ¿Sí? Sí. Aparte participó un montón, aprobala, Vele. Franco está siempre también, ¿eh? Profesor. Coincido. Con que te apruebe. Claro. Franco también, apróbalo también a Franco. A ellos le falta un poco más, le faltan 3 semanitas más. Bueno, entonces puedes seguir desarrollándolo, puedes ver el pachorrizo, todo. Sí, por eso. Después, si quieren irse tranquilos ya, Julieta y Franco, vayan. Pero para ellos hay que promover coparticipación. Vamos a ver. Por supuesto, sí. Van a tener 2 o 3 clases de económico, sí. Por eso están más tranquilos. Muy bien. Gracias, chao. Chao, Franco y Julieta. Sí, Paul. No, nos vemos. Me gustaría que vuelvan a explicar el sistema DOC, si es posible. ¿Don't? Sí. Me mataste. Paul, yo me tengo que ir. Pues tengo una reunión 8:30. Pero, ni modo. Paul, escuchá, sin volvernos locos. No quiero que Wikipedia nos reemplace, pero lo explica bien. Y si no, yo te mando bibliografía del sistema DONT. Yo te mando. ¿Querés? Esperen. Sí, o si no, los propios compañeros también. Sí. Mateo, Violeta, Juliana. Si me pedís después por chat privado, yo te mando. Si ustedes tienen un grupo de estudio. Vamos, estudien entre ustedes, úsenlo para eso. Hay un par de videos buenísimos, que además te lo explican gráficamente. Yo lo usé para el CDC de Ciencia Política. Ahí va. Compartíselo a Paul. Hablando de eso, yo le recomendé a mis alumnos de sistemas políticos comparados el documental de Netflix, El Poder del Voto, creo que se llama. Yo tengo una duda. Hay que leer a Sartori. Sí, pues ya va quedando viejo, por eso. Sí, es verdad. Les recomendé El Poder del Voto. Si quieren se los reenvío, es muy bueno para explicar el gerrymandering y algunas otras manganetas que hacen en Estados Unidos. Son 4 capítulos, pero ustedes ahora que son más de la internet, de las series, y no leen. Mateo. Yo me quedé tildada con lo de que cómo tiraron abajo esa ley y, o sea, no hubo nadie que pudo responder desde la Constitución, artículo 19, el otro que dice que no pueden hablar en forma colectiva sin hacer una consulta previa, o sea, no entiendo cómo se pudo llegar a bajar una ley que... Yo te lo explico. Viste que vos estabas cuando yo expliqué el tema de la razón y el papelito de la razón. Yo expliqué que dibujamos con mis hijos en un papelito de la palabra razón y le dije, a veces la tiene uno, el papelito, a veces lo tiene otro, el papelito, y entonces yo tengo la razón, vos tenés la razón. En este país solo una persona tiene la razón, no todos. Entonces, no había razón que se le oponga. Y la razón no está en disputa. Puede ser que el poder sí, pero la razón no, eso es más grave. No, está bien, pero desde lo prescriptivo, estamos estudiando lo prescriptivo y digo, ¿cómo puede ser tanta ley, tanto artículo que estamos leyendo, aprendiendo y después resulta que en los hechos no se puede aplicar, no tienen fuerza? Lo que tiene fuerza es el poder fáctico. No.
Ay, no sé. Sí, no voy a, son las 8, pero nos vamos a la mierda con esta respuesta. Mateo quería preguntar algo. Sí, perdón, me cuesta un montón apretar el botoncito en el celular. No, ¿quién es Rizzo a todo esto? ¿Por qué apareció una No, persona que... pasa que no, es para otra Le- clase. Es para otra clase entera. Ok, pero él presentó, o sea, un... Es el actor legitimado. Pero Claro. sí, En el 6 de TEA lo tienen todo explicado. claro, ¿Quién está es? todo, ¿Por qué está se todo. presentó? Está, ¿Cómo se desarrolló el caso? sí, Vele, para que vos sepas, no lo vimos porque vimos todo Consejo de la Magistratura desde que se creó hasta la fecha, entonces llegué al final con el recorrido, con las reformas, con la reforma del 2006, con los Está bien, cambios es básicamente el capítulo. con Está. las funciones que tiene. O sea, me concentré en lo más pedagógico fundamental para el examen. Rizzo es divino porque después de esto uno profundiza, pero no sé, no tenemos más clases, se termina el cuatrimestre, no sé. No. Falta que cuando vayan leyendo ya van a ir hilando todo. Les quedan poquitos días, lo único, pero bueno. Estamos. Dale, Me ahora imaginé hago esa. trabajo de investigación. Sí, pero no es que falta de ganas de responder, te podemos responder todo. Solo que nos va a llevar un montón de tiempo. Pero si después lees y nos querés preguntar algo, Exacto. pregunta tranquilo, al grupo pregunta. Pero quédate tranquilo que a medida que vayas leyendo vas a ver que se explica muy pedagógicamente cómo aparece el actor, por qué se presenta. Todo. Es bastante sencillito de aseguir. No, quédate tranquilo. ¿Sí? Lean y después de tener completada la lectura, si surge una duda, nos preguntan. Así no empezamos del comienzo. ¿Estamos entonces? 10 puntos. Bueno, que pasen lindo todas y todos. Buen fin de- Eugenia, ¿estás por ahí? Bueno, listo. Yo después cualquier cosa sigo. Dale. Ahí está. Hola. Bueno, chao Nos a todos. vemos. Yo después igual dejo la clase a disposición. Listo. Chao. Chau, chau. Chao, Muchas gracias, profes. Buen día. Nos vemos. Igual.